Se conecta una masa de 3 kilogramos a un péndulo de longitud 0.5 y se suelta un ángulo θ de 60 con respecto a la vertical. El péndulo golpea a un bloque en reposo de masa 8 kilogramos que está sobre un plano sin fricción. El bloque, luego de ser golpeado, comprime el resorte de constante newton sobre metro, una distancia de 0.1. Determinar el valor del coeficiente de retribución para dicho choque. En este caso, quizá vale la pena ampliar un poco la imagen para entender lo que pasa. En primer lugar, este objeto de MAE1 se suelta, llega a estar completamente vertical, impacta al objeto 2, el objeto 2, luego del choque se va a mover. Va a llegar al resorte y lo va a deformar. Entonces tenemos que distinguir tres etapas. La etapa del choque es esta, cuando está el contacto de entre los dos. Hay una etapa que es antes de chocar, que es el movimiento que va a tener el péndulo hasta llegar a impactar al objeto 2. Y luego está etapa cuando el objeto 2 ha sido impactado, ya adquiere una velocidad y el objeto 2 se mueve. Claro, después de chocar, lo entendemos como la parte que el objeto M2 se va a mover como única opción, dado que está en reposo, hacia la derecha, pero el péndulo también, su velocidad va a cambiar y puede ser que el péndulo se siga moviendo a la derecha o que de repente la velocidad del péndulo cambie. Entonces son dos etapas finales, porque los dos objetos de repente se van a mover en direcciones contrarias. En ese sentido, cuando hemos hablado de nuestras ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento, que la velocidad es justo antes y justo después, cuando el péndulo llega a este punto, y como menciona ahí parte del reposo, pero el momento justo antes de chocar se refiere cuando ya está rozando, por así decirlo, al objeto 2. En ese sentido, a veces hay que tener cuidado que es esa velocidad de justo antes la que va a aparecer en las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento. No es este valor de 0, es este valor que se tiene que encontrar. De igual forma, va a ser que el objeto 2 llegue al resorte, se comprime y quizás luego de todo ese tiempo llega al resorte y se comprime y ahí se detiene. Pero el valor que va a interesar o el que va a aparecer en aquellas ecuaciones que relacionan la cantidad de movimiento es el valor justo antes, que evidentemente es 0 porque antes de impactar el péndulo no se está moviendo, y el valor justo después es el valor de velocidad con que el objeto va a arrancar y se empieza a mover, pero no es este valor de 0. O sea que las ecuaciones que tengan que ver con el choque, pues son aquellas que se van a analizar considerando cuando el péndulo está rozando al objeto M2 y lo que sucede después. Pero las otras etapas, que es la etapa antes y la etapa después, tienen que ser analizadas por métodos energéticos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sé que la velocidad en este punto es 0,
pero quiero calcular la velocidad acá. Entonces tengo que utilizar un método de energía porque en esa etapa para el objeto 1, antes de él, no interviene ningún choque. Entonces no tiene sentido que analice o que plantee cantidad de movimientos si no voy a poder despejarlo de ahí. O al menos no tan directamente. Entonces son 3 etapas y vamos a llamar la primera etapa que es M1 antes de chocar. Entonces, ¿qué quiero obtener? Esa velocidad con la que va a impactar para analizar cantidad de movimiento, determinar la velocidad con la que el objeto 2 se empieza a mover, después analizar la energía, un método energético, para con esa velocidad y la deformación que me da, relacionar y poder despejar lo que me piden, que al final de cuentas es el valor de E. Ok, en esa etapa está marcada acá. Entonces, para esa etapa, como solo analizo el objeto 1, utilizo un método energético, que puede ser el que ustedes quieran. Puede ser conservación de la energía mecánica o el teorema del trabajo neto. Digamos que utilizo conservación. Entonces, por conservación digo que el trabajo de las fuerzas no conservativas es el cambio en la energía mecánica del objeto 1. Aquí voy a poner objeto 1. El péndulo se está moviendo en esa trayectoria circular. Recordemos que el objeto es una partícula, el radio que pueda tener es despreciable, pero que como siempre no estamos considerando la resistencia del aire y ahí no hay ninguna fuerza de fricción por contacto de superficie. Entonces no hay fuerzas de fricción, no hay fuerzas no conservativas, el trabajo de las no conservativas es cero. Tendría entonces 0 igual a el cambio de energía cinética del objeto 1, el cambio de energía potencial gravitacional del objeto 1, el cambio de elástica que hay, pero estarán de acuerdo que no hay resortes. Entonces, esto sería 0. Por lo que es 0 igual a un medio de la masa 1, la velocidad final, menos velocidad inicial. Aquí creo que no hace falta escribir 1, subíndice 1, porque se sobreentiende que estamos analizando el objeto 1. En ese sentido, si ustedes le agregan el subíndice 1, quizás en la notación de las ecuaciones de la velocidad antes de chocar y después de chocar podría haber esa confusión, pero recuerden que no estamos en la etapa del choque. Entonces, simplemente le escribo velocidad final, pero se sobreentiende que estamos analizando el objeto 1. Bueno, el problema menciona que parte del reposo, entonces este valor es 0, que debo ver el cambio de altura que tiene, y creo que esa situación del cambio de altura ya se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Me dan la longitud del péndulo. Debo establecer un nivel de referencia que tiene que marcarse en su diagrama y coincidir la referencia marcada con lo que están diciendo. Si yo tomo la referencia en el punto inicial, entonces esto es 0. Pero claro, como tengo acá que esta es la longitud L de la cuerda, pero también esto es L porque es la misma cuerda, entonces esta distancia que voy a llamar H, al ser este ángulo θ y esta distancia el coseno del ángulo, pues H simplemente sería L menos L coseno. Y es lo que ya habíamos hecho en problemas anteriores. ¿Qué puedo escribirlo así?
Pero claro, h se refiere a la distancia, pero como la referencia estoy tomando aquí arriba, el y final está abajo en la referencia, entonces el y final sería menos h. Y h pues es lo de arriba. Aquí puedo además dividir entre la masa toda la ecuación, la masa se va, y simplemente digo que la velocidad en ese punto, cuando está completamente vertical la cuerda, que claro, el problema debe aclarar que el impacto se produce en ese momento. Es simplemente la raíz de 2 gravedad por h. Bueno, si lo hago despacio, es simplemente un medio de la velocidad final. Recordemos que la y final sería menos h. Entonces queda y final es menos h por g. La velocidad final es la raíz de 2 gravedad por h. Y ya dijimos que h es. Obtenemos un valor de la velocidad final de 5.42. Quiere decir que cuando está rozando ya al bloque a punto de impactar, va con esa velocidad que en este caso es completamente en dirección a la derecha. Y eso sería el momento en que uno está justo antes de chocar. Y ese valor de 5.42 es el que se va a utilizar en las ecuaciones de cantidad-movimiento como la velocidad antes de chocar. Salimos entonces de la etapa antes de chocar y vamos a la etapa del choque. Ahí analizo los dos objetos, ¿no? Durante el choque hay que entender que es una etapa de lo que está justo antes, es decir, cuando están casi rozándose, que ya dijimos que en ese caso el valor de la velocidad que tiene el objeto 1 justo antes de chocar es, en este caso, velocidad inicial de 1 es 5.42 en dirección a la derecha, y que justo antes de chocar el objeto 2 está en reposo. Notemos entonces que a veces se genera confusión cuando colocamos los subíndices, pero en este caso debe entenderse que esta velocidad final en la etapa 1 es la velocidad inicial en la etapa 2, que es la etapa del choque. Y lo que queremos determinar es qué sucede con el objeto 1 y el objeto 2 justo después. Es decir, hay una fuerza de contacto, esa fuerza de contacto actúa en un tiempo muy pequeño y eso va a producir cambios en la velocidad. Y que eso pues debe calcularse utilizando ya ecuaciones de cantidad de movimiento. Si bien es cierto, en uno de los videos anteriores vimos que había ya unas ecuaciones donde se daban despejes para velocidades finales, que de repente las pongo acá, y que he llamado a esto un problema típico de choque, pero que mencioné que estos valores es de repente conveniente utilizarlas si ya conozco toda la información de las masas, de las velocidades justo antes de chocar y el valor de E. Vean que aquí no conozco las masas, perdón, conozco las masas, no conozco las velocidades finales, pero no conozco E. Entonces quizás el plantearlo así sin conocer E y luego tener que despejar E es más complicado. Entonces en este caso yo no recomiendo arrancar de esto.
Es decir, porque esto es la solución de un sistema de ecuaciones. ¿De qué sistema de ecuaciones? Bueno, de la conservación de la cantidad de movimiento, que eso dice o eso implica que la cantidad de movimiento inicial, la masa 1, velocidad inicial de 1, más la masa 2, velocidad inicial de 2, es igual a m1, velocidad final de 1, más m2, velocidad final de 2. Y de aquí las velocidades es información justo antes y aquí es justo después. O sea que los valores justo antes, cuando los objetos están, repito, casi tocándose, y el justo después es inmediatamente ocurre el cambio de velocidad. Lo que puede suceder es que de repente, ¿verdad? Si el objeto 1 se está moviendo antes de chocar en forma horizontal, este valor de 5.42, si no hay fricción, no va a cambiar. Y la etapa justo antes se puede tomar o esa velocidad justo antes se puede tomar como un valor a una distancia considerable, puesto que no va cambiando. Pero en este caso, esa velocidad, recordemos, del objeto 1 va cambiando y el valor que me interesa es, repito, cuando está ya casi rozando o rozando al objeto 2. Entonces, esta ecuación es la conservación de la cantidad de movimiento. La otra ecuación que surge en estas al despejar es la definición de E, que la voy a colocar aquí al lado. Recordemos que E se puede escribir velocidad final de 2 menos velocidad final de 1 entre velocidad inicial de 1 menos velocidad inicial de 2, que es básicamente una división entre velocidades finales y velocidades iniciales, la diferencia entre los dos, pero que si arriba está definido como 2 menos velocidad de 1, abajo va al revés, 1 menos 2. Aquí arriba podría ser velocidad final de 1 menos velocidad final de 2, pero abajo iría inicial de 2 menos inicial de 1. Es decir, que si este es el sistema, la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento y la definición de E, al resolver este sistema para las velocidades finales es que me salen estos. Pero que en este caso no me sirve porque es una ecuación básicamente diseñada para reemplazar al tener todos estos datos. En este caso no, porque no conozco E. Puedo ir reemplazando algunas cosas. Yo sé que la velocidad inicial de 1 es 0. La inicial de 2, perdón, es 0. Sé que este valor de M1, que es la masa del péndulo, es de 3 kilogramos. Creo que tome la longitud como 3 metros. Ya voy a verificar. 3 kilogramos y la otra masa es de 8. Sí, en efecto, había tomado L como 3. Es 0.5 metros, entonces esto me da 2.21. Entonces, la masa 1 son 3, la velocidad inicial de 1 son 2.21. Bueno, esto es 0, la masa 1 que es 3, la velocidad final de 1 no la conozco, la velocidad final de 2 tampoco. Entonces tengo dos incógnitas, una ecuación y en la otra ecuación vean que igual tengo tres incógnitas, es decir, tengo tres incógnitas y únicamente dos ecuaciones no puedo despejar. Entonces tengo que hacer una pequeña pausa, es decir, plantear
analizar otra parte del problema para tener información suficiente, buscar una ecuación más y poder despejar. Recordemos que el problema también habla de que cuando el bloque es golpeado, el bloque de 8 kilogramos, este se empieza a mover y llega al objeto, al resorte. Ahí digamos que en esa parte, en algunos problemas podría ser que haya una pequeña plataforma aquí con cierta masa y se pueda hablar de un choque con este objeto, pero en este caso no. O sea que hay una parte llega al resorte, pero no lo vemos como un choque. Pero si menciona que hay algún objeto enfrente de cierta masa, tendríamos que analizar otro choque entre el objeto 2 y ese objeto o soporte del resorte. Entonces, la última etapa sería considerar lo que sucede con el objeto 2 luego de chocar. En ese caso, recordemos que aquí el objeto va a tener una velocidad inicial, que ese valor es el que adquiere luego de chocar. Es decir, que en este caso, este valor corresponde a este de acá. O sea que el valor que tiene el objeto 2, que se puede demostrar en este caso, dado que está inicialmente en reposo, es decir, que este se sabe que va a ser hacia la derecha, dado que antes del choque está en reposo, pero que ese valor que tiene después de chocar es el inicial en la siguiente etapa. O sea, es golpeado, con ese valor arranca, llega al resorte, no consideramos una parte, un choque, porque no hay un soporte enfrente del resorte, y lo comprime. Entonces que este es mi punto inicial en la parte de energía y este es mi punto final. Así como en el caso del péndulo, que creo que no lo marque como tal, que este era el punto inicial y este es el punto final. Para el caso del objeto M2, tengo que utilizar un método energético y vean que con toda la información que tengo, lo que puedo es calcular ese valor, es decir, cuál es el valor que tiene la velocidad del objeto 2 justo después de chocar. Y ese valor luego regresarme aquí y ya tendría una ecuación más y podría despejar todo. Utilizo un método energético, en este caso voy a utilizar el teorema del trabajo neto para variar un poquito. Claro, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre en este caso. Tengo la normal, la fuerza de gravedad. Es liso, no hay fricción. Y tengo una fuerza de resorte, aunque es una fuerza que solo actúa en esta parte. Pero como mi punto inicial es este y mi punto final es acá, entonces la única fuerza que efectúa trabajo en ese intervalo es el trabajo, es la fuerza de resorte, por lo tanto me queda el trabajo del resorte, que recordemos que es un medio de la constante por la deformación inicial menos deformación final al cuadrado, y la energía cinética es un medio de la masa 2 velocidad final. Y aquí notemos que yo estoy considerando que mi sistema de análisis es el objeto 2. Por eso escribo aquí el trabajo neto sobre el objeto 2 es el cambio del objeto 2 y aquí no es necesario escribir el subíndice. Pero al escribir, por ejemplo, velocidad final de 2, inicial de 2, puede haber confusión con esta que es la etapa anterior. Hay que tener cuidado con eso.
como habla de la máxima deformación, es decir, que te comprime el resorte hasta llegar a tanto, quiere decir que en ese momento se detiene. Por lo tanto, esa velocidad final es cero. Y que en el momento inicial el objeto todavía no ha tocado el resorte, por lo tanto, la deformación inicial es cero. Hay un signo negativo que se va a eliminar. Hay el 1 medio, puedo cancelar de una vez, se elimina. El negativo también se va a eliminar. Entonces despejo esa velocidad inicial es simplemente la raíz de la constante del resorte por esa deformación máxima entre m2. La K me parece que eran 1000. La masa 2 es 8. Y la deformación inicial, la deformación final, perdón, es de 0.1. Al hacer la operación obtenemos un valor de 1.12 metros sobre segundos. Quiere decir entonces que cuando el objeto 2 es impactado, arranca con una velocidad de 1.12 a la derecha. Regresamos a esta ecuación. Voy a hacer aquí abajo, o aquí al lado mejor para mantener el orden. Entonces ya sé que este valor es 1.12, entonces puedo despejar. Por lo tanto, esa velocidad final de 1, que es la que tiene el péndulo luego de chocar, sería 3 por 2.21 menos 8 por 1.12 sobre 3. Obtenemos un valor de menos 0.78 metros sobre segundos. Quiere decir que luego del choque el péndulo impacta al objeto 2, pero el valor negativo quiere decir que el péndulo rebota, es decir, se mueve en aquella dirección. 0.78 a la izquierda. Bueno, ya teniendo ese valor, podemos reemplazar en la ecuación de E. El valor final del objeto 2 es 1.12. El valor final del objeto 1 es negativo, que es menos 0.78 sobre 2.21. Al hacer la operación tenemos un valor de E igual a 0.86. O sea que es un choque inelástico. Con eso terminamos o calculamos lo que se nos pide. También podríamos observar, ¿no?, que en el caso del péndulo, luego de chocar, el péndulo rebota con una rapidez menor, o sea que su energía, el péndulo perdió energía, porque llegaba con 2.21, regresa con 0.78 de velocidad. Por lo tanto, la altura que va a alcanzar, como rebota hacia la izquierda, la altura que va a alcanzar o el ángulo que va a dibujar el péndulo sería menor a los 60 grados que había inicialmente. Entonces, en ese caso nos podrían preguntar, bueno, hasta cuál ángulo va a llegar el péndulo después del choque. Pero esa es información que al menos no lo pide, pero que ustedes como práctica lo pueden resolver. Otra pregunta que se puede hacer es cuál fue la pérdida de energía cinética durante el choque. Recordemos que la pérdida de energía
se analiza viendo cuál es el cambio de energía cinética de ambos objetos justo o en la etapa del choque, que es en esta de acá. Hay que tomar en cuenta eso de los subinits también, que es algo que suele confundir mucho a los estudiantes. Hay valores iniciales, hay valores finales de velocidad, pero que dependen de qué etapa esté trabajando. En este caso, el valor final de la etapa 1 es el inicial en la siguiente etapa, luego es el valor final del objeto 2 en esta etapa, es el valor inicial en la siguiente, y esa es la forma de relacionar las velocidades viendo qué valor inicial o final de una etapa corresponde al valor inicial o final de otra etapa, y que estas ecuaciones es conveniente utilizarlas en el caso que conozcamos todo. Si no, plantear la ecuación de la cantidad de movimiento, de que se conserva la cantidad de movimiento de ambos objetos y la definición del coeficiente E, y reemplazar, y según lo que se tenga, ver si ya es información suficiente o si hay información necesaria, suficiente para poder despejar, o que hay que buscar ecuaciones o datos en otro lado. Pero es un problema bastante completo donde vemos que hay etapas que mezclan métodos energéticos.